Ayer se cumplió un mes de que la Organización Mundial de la Salud nombró y designó como variante de preocupación a Omicron. Hoy la variante se ha detectado en casi 100 países y se ha vuelto la cepa dominante ya en diferentes partes del mundo. Este fin de semana se cancelaron más de 7,000 vuelos en todo el mundo debido a Omicron. La doctora Lorian Jiménez Fibi, experta en ciencias médicas, nos compartió un tuit el día de ayer en donde dice que la ola Omicron nos va a agarrar sin preparación, sin alertas a la población y con la cobertura de vacunación más pobre de todos los países que hasta ahora han sido azotados, exceptuando a Sudáfrica. Saludamos a la doctora Lorian para comentar sobre este tema. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo debemos de tomar esta advertencia que hace usted y cómo, digamos, sopesarla frente a otras voces que aseguran justo el lado contrario, que está controlada? Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, yo creo que ninguna voz que hable que hable con las evidencias científicas en la mano puede decir que Omicron está controlado, que la pandemia está controlada. A ver, lo que está sucediendo ahorita en el mundo es realmente grave. Estamos entrando en la ola más generalizada y más alta de contagios desde que la pandemia inició. Ahorita en el mundo se están registrando cerca de 1 millón de contagios cada día. Y en los repuntes, por ejemplo, en Europa y en Norteamérica, en Europa ya excede todo lo que se vio anteriormente durante los últimos 2 años, es decir, son más los casos que se están dando, y en Norteamérica pues va corriendo para allá. Ahora, la situación ahorita de países como Dinamarca, Reino Unido, Francia, España, Portugal, etcétera, y también ahora Estados Unidos y Canadá y algunos países de Sudamérica, como por ejemplo Argentina y Bolivia, es muy grave la situación, es decir, que se están registrando más contagios de los que se han registrado desde el inicio de la pandemia, y en muchas partes, por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos, ya llegaron a su máxima capacidad de pruebas, es decir, están rebasados en su capacidad de pruebas diagnósticas, y muchos hospitales empezando a saturarse o ya de plano a colapsar, como está ocurriendo en Estados Unidos ahorita, en el estado de Michigan, por ejemplo. Doctora, buen día, lo saluda Jaime Anchustegui. En su publicación menciona que Omicron se propaga a una velocidad nunca antes vista. ¿Qué tiene que cambiar en cuanto a las medidas de prevención y acciones que se pueden tomar para prevenir que esta variante se propague en México? Sí, bueno, esta variante ya se propaga en México. Ahorita Omicron, según los datos de Gisaid y de Covariant, la organización Covariant, en México ya la variante Omicron representa alrededor del 28% del virus circulante. Este virus comenzó a circular apenas hace un mes, vamos a decir 4 semanas, menos de 5 semanas, ¿no? 4 semanas y días. Y en este tiempo ya ha desplazado a la variante Delta en muchos países ya de forma mayoritaria, por ejemplo en Sudáfrica, en India, en Australia, etcétera. Ahora en México ya circula en una proporción o prevalencia del 28%. Entonces, lo que va a suceder aquí y lo que ha sucedido en otros países está a punto de suceder aquí, que es empezar a dispararse los contagios en un ritmo muy acelerado. Digo que se está propagando más rápidamente que cualquier otra enfermedad que hemos visto, porque ahorita se calcula que Omicron es más transmisible incluso que el sarampión. Sarampión es la enfermedad que conocemos que es más transmisible prácticamente de todas, y Omicron sabemos que tiene una transmisibilidad mayor que el sarampión. Entonces, lo que necesitamos hacer, lo que debimos haber hecho desde el principio, tuvimos en México 1 mes y días. Con anticipación sabíamos del problema, con anticipación supimos que esto iba a suceder. Y aquí no se hizo absolutamente nada. Es decir, debimos haber aprovechado este tiempo para que las autoridades vacunaran
de forma muy acelerada a la población. La variante Omicron, y esto es importante que la gente que nos escuche lo sepa, la variante Omicron evade la inmunidad previa, es decir, la inmunidad, quienes tuvieron COVID anteriormente, esa inmunidad que tienen de la enfermedad previa no sirve para protegerlos contra Omicron. La mayoría de las vacunas están teniendo problemas ahora porque Omicron es muy evasiva de su inmunidad. Entonces lo que se ve es que la protección viene con 3 dosis de vacunas. En este país, en el momento que se supo de Omicron, debió haber pasado, como en otros, acelerar la vacunación, tratar de tener a la proporción más grande de la población posible vacunada y con el refuerzo, o sea, la tercera dosis, la mayor proporción posible, y esto no se ha hecho. No solo eso, se tendrían que haber mandado mensajes a la población de que estamos por entrar en otra emergencia realmente grave y que es muy necesario que la gente se cuide del contagio. Doctora, perdón que me interrumpa, déjeme insistir en esto con lo que abríamos la conversación. Estoy leyendo una nota de Reforma en donde citan a Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19, en donde le insiste que hay un bajo registro, ¿no? Es decir, registra epidemia, baja transmisión, y hace un comparativo. En la semana 49, que fue finales de noviembre del año pasado, había 70,800 casos en la Ciudad de México, mientras que en la 49 de este año hay 13,000. Él dice, estamos en el momento más bajo de la transmisión, y México, pues nada que ver con lo que está sucediendo en Europa, que está en su momento más alto. Cuando nosotros leemos esto y después escuchamos lo que un especialista nos dice, ¿cómo lo sopesamos, doctora? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues hay que quedarse con la verdad, ¿no? Eso parece que es una estimación así medio rara. A ver, la situación ahorita es, tenemos ya a más de 11 estados con repuntes que desde luego en este país, como nunca se ha pedido, no se ha tenido ninguna restricción a viajeros. Aquí las puertas han estado siempre abiertas para que nos llegue las variantes y el virus abundantemente, sin que jamás se le ha pedido a un viajero que venga con prueba negativa o que venga vacunado, sino aquí México, ustedes bienvenido y tráiganos el bicho que guste, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el aumento de la semana pasada a esta en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo es de más del 100%, es decir, en comparación a la semana pasada, ¿sí? En Baja California Sur, los contagios en comparación a la pasada, aumentaron en 148%, en Quintana Roo 114%, y así están Tlaxcala, Nayarit, Ciudad de México, Colima, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Tabasco y Zacatecas. Todos estados en donde, en comparación a la semana previa, ya tienen un aumento. Entonces, la tendencia ahorita, es decir, es que lo que pasa el día de hoy, es que hoy los contagios están bajos, pues es realmente tener una visión muy obtusa de lo que está ocurriendo, si nos damos cuenta que también, ¿no?, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Argentina, hace una semana tenían los contagios bajos, pero ahora los tienen disparados como no lo han visto durante toda la pandemia. Entonces, importa menos lo que está pasando hoy, importa más lo que podemos anticipar de la experiencia de otras partes y de los modelos matemáticos de nuestro país. Importa más qué es lo que podemos anticipar que viene para los próximos días. Muy bien. Doctora, estamos a punto de entrar a una pausa, una de estas pausas obligadas que tenemos. Le pregunto si nos podría esperar un par de minutos para poder finalizar esta conversación. Tendríamos un par de preguntas más que hacerle respecto a la proporción de casos que ya se registran en México de esta variante y si hay algún registro de estas fechas decembrinas que, aunque están recientes, no sé si ya hayan impactado. ¿Nos podría esperar un ratito y continuamos para terminar esta conversación? Claro que sí, con muchísimo gusto. Es Lorian Jiménez Fibi en la línea. Nosotros regresamos para platicar un poco más con ella y hacerle estas últimas preguntas. Estamos por la mañana abriendo la conversación con la doctora Lorian Jiménez Fibi sobre la variante Omicron y su presencia en México. Jaime. Doctora, también me parece importante el tema de las defunciones, el tema de las muertes.
En general, lo que se ha publicado sobre Omicron indica que sí es una variante más contagiosa, pero menos letal. Usted en su publicación menciona que en algunas partes las defunciones también empiezan a escalar, pero en México todavía no lo vemos. ¿Cuál es su lectura? ¿Es cuestión de tiempo o verdaderamente es una variante que va a causar menos muertes? Sí, este es un punto muy interesante porque se habla muy a la ligera en el sentido de que pudiera ser menos letal que Delta, ¿no? En realidad, ahorita sobre la virulencia de Omicron tenemos muy poca información. Es decir, no sabemos lo que ha ocurrido en Sudáfrica, por ejemplo. En Sudáfrica, la ola de contagios fue realmente dramática y las defunciones no escalaron en esa misma proporción. Entonces empieza a asumir que es una variante menos virulenta, qué sé yo, pero necesitamos ver cómo se va a comportar en otros sitios como Reino Unido, como Estados Unidos, como Canadá y demás, para tener una idea precisa una idea más precisa de su virulencia. En este momento debemos tratar Omicron como una variante que no tiene cambios en la virulencia, es decir, no es más virulenta que Delta, pero tampoco menos. Hay que asumir que es una variante que va a causar la misma enfermedad en la misma magnitud que Delta. Pero aquí el detalle es el siguiente, que es tan contagiosa que incluso si fuera menos virulenta que Delta, va a llevar a más muertes porque precisamente por su alta transmisibilidad va a contagiar, está contagiando a más personas. Y entonces vamos a decir esto de que pudiera ser menos virulenta, pierde importancia ante un escenario en donde es tanta gente contagiada que de cualquier manera esto pone en riesgo la capacidad hospitalaria y desde luego amenaza con una pérdida de vida sustancial. Ahorita, por ejemplo, en Sudáfrica, los contagios parecen haber empezado ya a disminuir, pero es ahora cuando las defunciones están en aumento. Entonces, necesitamos ver, es muy extraño porque todo esto se ha desenvuelto, ¿verdad?, en apenas 4 semanas y algunos días, ¿no? Entonces, hay mucha información que no tenemos todavía, pero estamos todos los días aprendiendo algo nuevo sobre esta variante. Y sí, de hecho, las defunciones están en aumento, y están en aumento en muchas partes, como en Estados Unidos, en Dinamarca, en Francia, en Italia, etcétera, ¿no? Doctora, finalmente de mi parte, ¿sabemos la proporción de casos que respondan a esta variante en México? ¿La mitad de los contagios, el 75%? ¿Cómo se está dando esta relación? Sí sabemos. Hay datos que curiosamente no lo sabemos por parte de nuestras autoridades, porque es realmente ilógico que aquí en México todavía se está reportando de una forma realmente tan escueta y tan sesgada la presencia de Omicron, que por ejemplo sale un encabezado en donde el doctor López-Gatell dice que hay 3 contagios más en algún estado de la República. Bueno, hay que entender que cuando ya se puede decir que hay 10 contagios en algún lugar es porque seguramente ya hay cientos o miles de contagios, porque en nuestro país se hacen tan pocas pruebas y de esas pruebas se van a secuenciar, es decir, para identificación de variantes, todavía un número mucho menor, ¿no? Entonces, es realmente muy rara la forma como se reporta, pero afortunadamente tenemos los datos internacionales. La base de datos internacional, que es la base de GISAID en Estados Unidos, muestra las proporciones de que cada variante representa en los diferentes países y territorios de... ¿Y para México? Y para México estamos en el 28.2%, queriendo decir, ahorita la variante Omicron representa 28.2% del virus que circula a nivel nacional. Ok, perfecto. Doctora, como siempre, muy agradecidos. Gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá podamos seguir en contacto en las próximas semanas. Con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, Dorian Jiménez Fibi, doctora en Ciencias Médicas, hablando de la variante Omicron y su presencia en México. Y en un punto